Buenas noches, hermanos. Les saludo en el nombre del Señor y la iglesia de Bethesda y su servidora les brinda un feliz sábado, les desea un bendecido y gozoso sábado. Antes de iniciar con el estudio de esta noche, me gustaría invitarles a que me acompañen a doblar nuestras rodillas para hacer una oración a nuestro Dios y pedirle su dirección y bendición en este día. Eterno Padre Celestial, que su morada está en las alturas de los cielos, santo y glorificado es su bendito nombre, Señor. Estamos un puñado de sus hijos, Señor, arrodillados delante de su presencia, pidiéndole el perdón por cada una de nuestras faltas. Señor, le damos gracias por cada una de las bendiciones brindadas durante esta semana. Gracias, Señor, por permitirnos entrar en un sábado más de reposo. Gracias, Señor, porque nos acompaña y nos brinda de su protección. En esos momentos queremos pedirle el derramamiento de su Espíritu Santo para que al estudiar su palabra, Señor, usted imprenda en nuestras mentes y nuestros corazones su palabra, que podamos entenderla y comprenderla y llevarla en práctica. Señor, de manera especial quiero pedirle que su bendición esté en este lugar y con todos aquellos que nos están escuchando en las diferentes plataformas. Gracias por estar con nosotros. Le pido por favor que me utilice conforme a su divina voluntad, que lo que diga sean solamente palabras de verdad y conforme a su palabra. Gracias le damos por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, esta noche vamos a tener un estudio importante para nuestra vida espiritual como hijos e hijas de Dios. Y la pregunta en esta noche para cada uno de nosotros es: ¿qué necesito para estar seguro o segura de tener la vida eterna? Vamos a estudiar un poquito acerca, de acuerdo o según el Evangelio de San Marcos 10, desde el versículo 13, comprendiendo acerca de este concepto. Sé que en repetidas ocasiones quizá ya hemos estudiado de este tema o ya hemos reflexionado. Sin embargo, considero que siempre hay una lección importante para nuestra vida. Siempre aprendemos algo nuevo porque la palabra de nuestro Dios es tan abundante que nos expresa su amor y su justicia al mismo tiempo. Y en donde ella, claro está, que podemos encontrar la vida eterna porque ellas son las que testifican del Maestro, ¿verdad? De nuestro Señor Jesucristo. Para iniciar voy a invitarles a buscar en sus Biblias en Mateo 6, versículo 33. Mateo 6, verso 33. La palabra de Dios dice de la siguiente manera: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. En palabras de vida del gran maestro, nos dice que los judíos casi habían perdido de vista la verdad de la abundante gracia de Dios. Los rabinos enseñaban que el favor divino había que ganarlo. Esperaban ganar la recompensa de los justos por sus propias obras. Así su culto era impulsado por un espíritu codicioso y mercenario. Aún los mismos discípulos de Cristo no estaban del todo libres de este espíritu, y el Salvador buscaba toda oportunidad para mostrarles su error. Precisamente antes de que él diera la parábola de los obreros, ocurrió un suceso que le brindó la oportunidad de presentar los buenos principios y de enseñarles a sus discípulos también del error en el que estaban estos personajes, ¿verdad? Si vamos a nuestra cita bíblica donde está centrado nuestro tema el día de hoy, que es San Marcos 10, versículo 17, dice de la siguiente forma:
Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este pasaje, como sabemos, lo podemos encontrar también en otro de los evangelios, como es Lucas y Mateo. El único en el que no está es en San Juan. Sin embargo, aquí en este pasaje nos presenta que es un joven. En otro nos presenta que es un príncipe o un gobernador, ¿verdad? Y pues recordemos que en este tiempo, dice aquí que al salir Jesús para seguir su camino, ¿qué pasaba aquí? Bueno, recordemos que la fama de Jesús y su reputación se extendía por todos los milagros que hacía, y porque hubo muchas personas que se acercaban a él para que les ayudara en las necesidades que ellos tuvieran, ya sean físicas, mentales, espirituales, sobre todo físicas, ¿verdad? Sin embargo, esas personas llegaban y le pedían de su auxilio porque veían en él algo bueno, algo que tenía. Pero antes de enfatizarnos o centrarnos en este versículo, vamos a regresar a la lectura del versículo 13 del capítulo 10 de Marcos. No perdamos de vista nunca esta cita, porque ahí es donde vamos a estar. Dice el versículo 13: Trajeron unos niños a Jesús para que los tocara, y los discípulos los reprendieron. Al verlo Jesús se enojó y les dijo: Dejad a los niños que vengan a mí, no se los impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. ¿Qué dice aquí? Bueno, pues que trajeron a unos niños hacia Jesús, pero los discípulos lo reprendieron. Vamos a revisar algunas citas del deseado de todas las gentes, así como palabras de vida del gran maestro en el capítulo 28, y el deseado de todas las gentes está centrado en los capítulos 53 y 57. Más adelante vamos a mostrar en pantalla algunos párrafos o citas de estos libros del Espíritu de Profecía. Sin embargo, es importante mencionar aquí, enfatizando acerca de estos versículos que hemos dado lectura, que entre los judíos era costumbre llevar a los niños a algún rabino a fin de que les impusiese las manos para bendecirlos. Ya era una costumbre que se repetía a menudo. Pero los discípulos pensaban que el trabajo del Salvador era demasiado importante para ser interrumpido de esta manera. Por eso es que los discípulos le reprendieron y no dejaban que los niños se acercaran a él. Pero la respuesta de nuestro Señor Jesús fue más allá de lo que los discípulos querían llegar. Y les dijo: Dejad que los niños vengan a mí. Cuando Jesús dijo a sus discípulos que no impidiesen a los niños que fueran a él, hablaba a los que le seguirían en todos los siglos, a los dirigentes de la iglesia, a los ministros y sus ayudantes y a todos los cristianos. Jesús está trayendo a los niños y nos ordena: dejad los niños venir a mí. Es como si nos dijese: vendrán a mí si no los impedís. ¿Por qué mencionar esta cita o por qué regresar a este versículo acerca de la bendición que Jesús le da a estos niños? Porque la misma palabra nos enseña que nosotros tenemos que ser como niños, ¿verdad? Para poder heredar el reino de los cielos. Que tenemos que tener un espíritu y un carácter como el de los niños, de pureza, de nobleza, de amor, de simpatía y de muchas otras cosas más que los niños poseen en su carácter, ¿verdad? Entonces,
también nos da una lección importante aquí de cómo es que nosotros incluso podemos impedir de que los niños vayan a nuestro Señor Jesús. Yo creo que existen muchas formas en las cuales nosotros podríamos o impediríamos esto. Meditemos en eso y pensemos de qué manera nosotros podemos hacer para que esos pequeños puedan acercarse a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? A lo mejor ahorita cada uno de nosotros o ustedes ya tienen una respuesta, ¿verdad? De cómo es que nosotros podemos impedir que los niños vayan a Jesús. O cómo es que nosotros, como conocedores de la palabra de nuestro Dios, teniendo la luz, cómo podemos evitar que las demás personas se vayan hacia el mundo y por el contrario se acerquen a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque esta cita fue clara y hay un cometido importante para cada uno de nosotros. Voy a leer un párrafo también. Dice: es todavía verdad que los niños son más susceptibles a las enseñanzas del Evangelio. Sus corazones están abiertos a las influencias divinas y son fuertes para retener las lecciones recibidas. Por eso es que el Señor les dice, ¿verdad? Dejad que los niños vengan a mí. Por algo lo ha mencionado. Un ejemplo claro de esto es que, como lo mencionaba, el carácter de un niño es tan bonito, tan susceptible a recibir cada enseñanza de sus padres o de cualquier persona, ¿verdad? Y siempre muestra una confianza hacia con la otra persona, ¿verdad? No se detiene a pensar o al dar una respuesta, sino que por el contrario se acerca, ¿verdad? Y los adultos, ¿cómo somos? Nos dan un cometido o nos expresan alguna idea y nosotros nos detenemos a pensar en qué respuesta dar, ¿verdad? Entonces, así somos nosotros. Tristemente, nos gusta analizar las cosas por completo y pensamos primero en la respuesta que vamos a dar. Decimos, bueno, ¿será que esto me convendrá? ¿O será que si hago esto, mira de esta forma? Y somos de cierta forma condicionantes con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de expresar. Tenemos que tomar en cuenta que ante todo nosotros dependemos de alguien, ¿verdad? De un Dios supremo, que no somos autosuficientes y necesitamos confiar en Dios para que Él nos muestre su verdad, nos haga personas sencillas, aptas delante de su presencia y tener pureza. Este personaje que vimos en el versículo 17 de Marcos, dice, bueno, antes de ir a esa cita, vamos a regresar al versículo 15, de Marcos 10, 15. Os aseguro, el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y él tomó a los niños en sus brazos, puso las manos sobre ellos y los bendijo. Versículo 17. Al salir Jesús para seguir su camino, un hombre llegó corriendo e hincándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno. Este personaje que menciona aquí, o este joven, había visto el amor de Dios manifestado hacia los niños, ¿verdad? Y entonces veía cómo estos niños se los llevaban a él para que les diera de su bendición. Y entonces este personaje,
Por eso es que decidió acercarse y tenía ese deseo de ser su discípulo. Pero vamos a ver también, sí, cuáles fueron algunas de las intenciones de este joven, pero hasta dónde fue su limitante, ¿verdad? En el versículo 17 hizo una pregunta muy interesante, ¿verdad? Muy importante, que nosotros mismos la hacemos en repetidas ocasiones, ¿verdad? O se la pedimos al Señor. ¿Qué haré para dar la vida eterna? ¿Cómo es que puedo adquirir la salvación? Y bueno, la Biblia nos arroja mucha verdad acerca de esto, ¿verdad? Sin embargo, es importante meditar en esto que vamos a ver a continuación. Este joven tenía ese deseo de acercarse al maestro, de sentir, dice aquí, que se acercó, que llegó corriendo y posteriormente se hincó hacia él. Vemos el interés que tenía, ¿verdad?, de llegar hacia él, con respeto y arrodillándose. Vamos a ir a Juan, en el capítulo 3, versículos del 2 al 3. 3, versículos 2 y 3, dice: Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí nos hace mención que es importante morir en la carne y que necesitamos de un nacimiento espiritual para que nosotros podamos discernir y reflexionar o entender claramente cuál es nuestro cometido. Si leemos el versículo 15 también del capítulo 3, dice: para que todo el que en él crea tenga vida eterna. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener vida eterna? Yo creo que todos, ¿verdad? Amén. Por eso es que también pues estamos aquí, ¿verdad? Y queremos desarrollar un carácter ejemplar y semejante a nuestro Dios. En el versículo 18, de ahí de Marcos 10, Jesús respondió: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo Dios. Y dice entonces Jesús: ¿acaso dices que soy Dios? Con esto porque me estás preguntando que soy bueno, ¿no? Vamos a ver qué nos dice Espíritu de Profecía acerca de esto. Nos dice: Jesús deseaba probar la sinceridad del joven y conseguir que expresara la manera en que lo consideraba bueno. Se daba cuenta de quien hablaba era hijo de Dios. ¿Cuál era el sentimiento de su corazón? Pero en la siguiente diapositiva dice: el príncipe se había dirigido a Cristo meramente como a un honrado rabí, no discerniendo en el Hijo de Dios, en él al Hijo de Dios. El Salvador dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino uno, es a saber, ¿en qué te basas para llamarme bueno? Dios es el único bueno. Si me reconoces a mí como tal, me debes recibir como su hijo y representante. Este príncipe pues tenía en alta estima su propia justicia. No suponía en realidad que fuese deficiente en algo, porque confiaba en su propio, en él mismo, y no creía que pues tuviera algún error en cuanto a eso, pero no estaba completamente satisfecho, es decir, tenía dudas. Él decía: bueno, es que me falta algo. Sentía la necesidad de algo que no poseía. ¿Podrá Jesús bendecirle como había bendecido a los niños y satisfacer la necesidad de su alma?
En esto vemos que la sinceridad del joven pues se muestra de la forma en cómo llegó hacia Jesús, corriendo y arrodillándose, mostrándole ese respeto y mostrando la necesidad de que sentía que le faltaba algo. Y en su respuesta, Jesús le dijo que era necesario la obediencia a los mandamientos de Dios si quería obtener la vida eterna. Vayamos al versículo 19 y dice, ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Entonces el hombre respondió, Maestro, todo esto guardé desde mi juventud. El carácter de Dios expresado en su ley, y para que estés en armonía con Dios, los principios de su ley deben ser la misma fuente de cada acción tuya. Eso nos lo muestra en palabras de vida del gran maestro. Qué atrevimiento el del joven el decir que todo esto lo había guardado desde su juventud, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros podemos decir las mismas palabras que este joven? ¿O quién de aquí ha guardado todos los mandamientos de Dios? Es interesante la pregunta, ¿verdad? En la siguiente diapositiva nos habla acerca de cómo es que nosotros podemos ante eso creernos autosuficientes. Dice de la siguiente forma, Jesús añadió, mas no os gocéis de esto, que los espíritus se os sujetan. Antes gozaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. No os gocéis por el hecho de que poseéis poder, no sea que perdáis de vista vuestra dependencia de Dios. Tened cuidado, no sea que os creáis suficientes y obréis por vuestra propia fuerza, en lugar de hacerlo por el Espíritu y la fuerza de vuestro Señor. El yo está siempre listo para atribuirse al mérito por cualquier éxito alcanzado. Se lisonjea y exalta al yo y no se graba en otras mentes la verdad de que Dios es todo y en todos. El apóstol Pablo dice, por cuanto soy flaco, entonces soy poderoso. Eso lo podemos ver en 2 Corintios 12:10. Cuando nos percatamos de nuestra debilidad, aprendemos a no depender de un poder inherente y aceptar ante esto que dependemos de un creador, que dependemos de un ser supremo. ¿Por qué Jesús le hace mención de estos mandamientos aquí en el versículo 19? ¿Será que solo era necesario que él cumpliera o obedeciera a una parte de los mandamientos de Dios? ¿O por qué se lo decía? Vamos a ver más adelante. Y vamos a ir a Mateo, capítulo 22, versículos 36 al 40. Mateo 22, 36 al 40. Nos dice así, Maestro, ¿cuál es el mayor mandamiento de la ley? Jesús respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Este es el primero y el mayor mandamiento. Y el segundo es semejante a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los profetas. Aquí vemos que el segundo mandamiento, vemos el resumen de los mandamientos de Dios, ¿verdad? Y los primeros 4 vemos que es para adoración a nuestro Dios, y los últimos 6 pues hacen mención al prójimo, ¿verdad? De cómo nosotros le brindamos ese amor y ese respeto, que al mismo tiempo si lo hacemos al prójimo, lo estamos haciendo a nuestro Dios, ¿verdad? Y si vamos a Lucas 10, versículos 26 y 27, nos dice, Jesús le contestó, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Él respondió, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y todo tu entendimiento,
y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28, Jesús le dijo, has respondido bien, haz esto y vivirás. Amén, ¿verdad? Ahí tenemos como que la pauta de cómo es que nosotros podemos adquirir la salvación. Y un ejemplo claro también del buen samaritano, ¿verdad? De cómo es que a este personaje le dio una lección de amor hacia el prójimo. Si regresamos a Marcos, en el versículo 21 del capítulo 10, nos dice, entonces Jesús lo miró con amor y le dijo, una cosa te falta. Aquí va la respuesta que este joven le preguntó a Jesús, ¿verdad? Al sentir la necesidad de que algo le hacía falta. Y entonces le dijo, una cosa te falta. Y dice, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Ahí tenemos varias pausas, varias comas que nos indican lo que tenía que hacer. Y vemos 4 condicionantes. La primera dice, ve y vende todo lo que tienes. La segunda nos dice, dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. La tercera dice, luego ven y sígueme. Entonces, la forma en cómo, o la condición que Jesús le había dicho a este representante. Cristo, en el espíritu de profecía, nos menciona que se veía atraído por este joven y sabía que era sincero en su acerto, que era sincero en su corazón. Y nos da una lección importante a nosotros, que al manifestar esa misma honestidad a nuestro Señor, pues Él lo valora mucho cuando es verdaderamente, somos verdaderamente sinceros de alma y de mente. Vamos a ver en la siguiente diapositiva lo que dice de esta forma: el amor hacia Cristo estaba despertándose en el corazón del príncipe, porque el amor engendra amor. Jesús anhelaba verle colaborar con él. Anhelaba serle como él, un espejo en el cual se reflejase la semejanza de Dios. Anhelaba desarrollar la excelencia de su carácter y santificarle para uso del Maestro. Si el príncipe se hubiese entregado a Cristo, habría crecido en la atmósfera de su presencia. Si hubiese hecho esta lección, cuán diferente hubiera sido su futuro. Sin embargo, ¿cuál fue la respuesta de este personaje? En el versículo 22 dice, pero al oír esto, se apenó y se fue triste porque tenía muchas posesiones. El Señor, su amor había crecido hacia el joven y viceversa. Sin embargo, el Señor esperaba una respuesta positiva de él. ¿Por qué? Porque él lo quería utilizar, ¿verdad? Conforme a su voluntad y para hacer su obra. Él veía un eslabón de características que este joven poseía. Sin embargo, la lección de este personaje fue negativa y por consiguiente esto impidió que fuera un colaborador con Cristo. A lo igual, el arco iris de la promesa que circulla el trono de lo alto es un testimonio eterno de que, como lo muestra en Juan 3:16, ¿verdad? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más que tenga vida eterna. Aquí vemos el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo tuvo que hacer para redimirnos, para salvarnos, para darnos una oportunidad y para brindarnos la salvación. Pero ahí depende de nosotros el sacrificio que nosotros queramos hacer por nuestro Maestro. ¿Pero acaso abandonará Dios a su pueblo en la lucha contra el mal?
Por supuesto que no, ¿verdad? Es una garantía para nosotros de que contaremos fuerza y valor para mientras dure el trono y para resistir ante las pruebas, ante dificultades y ante tentaciones que tengamos en el mundo. En los versículos 21 y 22, que ya leímos y que vemos aquí el cometido que le hizo Jesús a este joven, de qué es lo que tenía que hacer, porque era lo que le hacía falta. Y su respuesta ante eso dice: Cristo presentó las únicas condiciones que pondrían al príncipe donde desarrollaría un carácter cristiano. Las únicas condiciones donde él podría entonces desarrollar con fuerza esto y adquirir un carácter cristiano. Sus palabras eran palabras de sabiduría, aunque parecían severas y exigentes. En su aceptación y obediencia estaba la única esperanza de salvación al príncipe. Su posición exaltada y sus bienes ejercían sobre su carácter una sutil influencia para el mal. Si los prefiriese, suplantaría a Dios en sus afectos. El guardar poco o mucho sin entregarlo a Dios sería retener aquello que reduciría su fuerza moral y eficiencia. Porque si se aprecian las cosas de este mundo, por inciertas e indignas que sean, llegan a absorberlo todo. Entonces, es claro aquí la situación en la que estaba el joven. Tenía muchas posesiones, muchas riquezas, tenía poder, era un gobernante. Entonces, para él era difícil deshacerse de eso, pues así tan fácilmente, ¿verdad? Sin embargo, él mismo hizo la pregunta: ¿qué puedo hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa pregunta? Y el Señor en repetidas ocasiones nos las contesta, pero ponemos una barrera en donde no damos esa respuesta. O decimos: ¿será que puedo hacer esto para obtener a cambio esta oportunidad? O si hago esto, ¿será de bendición? O sea, no queremos dar el paso porque nos detenemos a qué podría pasar. O nos da miedo aceptar lo que el Señor nos está pidiendo y no avanzamos. Amamos más al mundo o las cosas que en él están. Vayamos a Josué en el capítulo 24 y le vamos a dar lectura a los versículos 14 y 15. Josué 24, versículos 14 y 15. Nos dice: ahora pues, reverenciad al Señor, servidlo con integridad y en verdad. Quitad de vuestro medio los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Éufrates y en Egipto, y servid al Señor. Y si os parece mal servir al Señor, entonces elegid hoy a quién servir, o a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos al Señor. Amén, ¿verdad? Qué decisión tan especial, tan sabia, exactamente. Cristo no disminuye las exigencias de la ley. En un lenguaje inconfundible presenta la obediencia a ella como la condición de la vida eterna. La misma condición que se le requería a Adán antes de su caída. Porque la armonía de la ley de Dios es justa, santa y buena. En la siguiente presentación nos muestra lo siguiente: el que se ama a sí mismo es un transgresor de la ley. Jesús deseaba revelar esto al joven y le dio una prueba que pondría de manifiesto el egoísmo de su corazón. Le mostró la mancha de su carácter. El joven no deseaba mayor iluminación.
había acariciado un ídolo en el alma, el mundo era su Dios. Profesaba haber guardado los mandamientos, pero carecía del principio que es el mismo espíritu y la vida de todos ellos. No tenía un verdadero amor a Dios o al hombre. Esto significaba la carencia de algo que lo calificaría para entrar en el reino de Dios. Es esto lo que le impedía, la idolatría, porque ciertamente sembró egoísmo en su corazón y se creía autosuficiente, porque decía, bueno, yo tengo todo esto, yo puedo hacer tanto, ponía de manifiesto siempre el egoísmo en su corazón. Esa fue una prueba y una lección que Dios le mostró a este joven. Y ciertamente aquí pues nos muestra también pues que el joven ni siquiera deseaba tener mayor iluminación, no quería dar ese paso porque decía, es que no puedo hacer esto. Quería las dos cosas, o sea, no amaba a Dios como él decía al dar evidencia o al expresar que había guardado los mandamientos de Dios, cuando no era así, ¿verdad? Amaba más los dones de Dios que al Dios mismo. Vayamos a Lucas 5:28. Lucas 5:28. Esta es una muestra de cómo de las condiciones que tenía que aceptar de nuestro Señor Jesús para ser realmente su discípulo. Y como Mateo en el capítulo 5, versículo 28, dice así, y dejando todo, se levantó y lo siguió. Esta es una muestra del verdadero amor manifestado hacia nuestro Dios, en querer hacer su voluntad, dejar y abandonar aquello que nos impide mantener mayor cercanía con nuestro Dios. Y esto es lo que verdaderamente, esta consagración es la que esperaba del joven, la respuesta que él esperaba, sin embargo no la tuvo así. En esto Cristo no pidió un sacrificio mayor del que él mismo había hecho. Vayamos a 2 de Corintios 8, versículo 9, y nos dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. Ahí está, ¿verdad? La respuesta también. Y lo que nuestro Señor Jesús nos mostró también en este mundo, en esta tierra, para dar evidencia de la gracia y de la salvación que podemos adquirir por su medio. Y claro está que dice aquí, por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, estando en el trono de nuestro Dios, ¿verdad? Sin embargo, bajó y descendió para que vosotros fueseis enriquecidos con su pobreza. El joven mismo miraba a Cristo con admiración, pero no estaba listo para aceptar el sacrificio que le pedía el Salvador. ¿Cuántos de nosotros estamos listos para aceptar el cometido que el Señor nos está encomendando en este día? ¿Cuántos decimos, sí, Señor, tómame como enteramente tuyo y que tu voluntad se haga en mí y no la mía? El príncipe dijo, no, yo no puedo darte todo. ¿Decimos nosotros lo mismo? El Salvador ofrece compartir con nosotros la obra que Dios nos ha dado. Nos ofrece emplear los recursos que Dios nos ha dado para llevar a cabo su obra en el mundo. Únicamente así puede salvarnos. El Señor nos ha dado de talentos, dones y grandes oportunidades para ser utilizados para su obra. Y si nosotros no los utilizamos o si no queremos que el Señor nos utilice, pues entonces caemos en el error
y somos como este joven, que solamente para el yo, ¿verdad? Vayamos al versículo, vamos a regresar a Marcos, capítulo 10, y vamos a leer el versículo 23. Entonces Jesús miró alrededor y dijo a sus discípulos: «Cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas». Los discípulos se espantaron de sus palabras, pero Jesús les volvió a decir: «Hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas. Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios». Porque hace mención en eso, en el versículo 25. No quiere decir que un camello tenga que entrar precisamente por el hoyo de una aguja, del objeto como tal, que lo conocemos, sino que se refería de que en Jerusalén pues había varias puertas de diferentes tamaños, y ahí cada una de ellas se cerraba a determinada hora. Cuando los mercaderes querían entrar, llegaban tarde y pues tenían que entrar por esta puerta que se llamaba ojo de la aguja. Entonces, para entrar a esa puerta, pues los camellos tenían que quitarle su carga y tenían que entrar también arrodillados, ¿verdad? Y entonces, por eso es que hace mención acerca de eso y hace énfasis en esto. ¿Por qué? Porque tenemos que humillarnos ante nuestro Dios para que Él nos pueda ayudar. Y vamos a ver un ejemplo de cómo es que nosotros tenemos que dejar nuestras cargas y todo aquello que nos impide tener una cercanía con Dios. Vamos a ir a Mateo 16, versículo 24. ¿Cuál será nuestra cruz? Entonces Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Y sígueme». La misma respuesta que al joven le dijo, ¿verdad? Al último le dijo: «Luego ven y sígueme». ¿Por qué? ¿Cuál era su cruz? El mundo, ¿verdad? Y aquí va la pregunta. ¿Qué será de mayor valor para nosotros hoy, en este tiempo, que nosotros no podemos dejar o que nos impide acercarnos a nuestro Dios o dar un paso como el paso que no quiso dar el joven para decir: «Sí, Señor, tómame, te voy a seguir, heme aquí, envíame a mí»? ¿Qué es aquello que tiene mayor valor o algo que decimos: es que no puedo dejarlo? Es que, sí, Señor, ayúdame, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago? Porque no puedo. Vayamos a los versículos de Marcos 10, versículos 28 al 31. Dice: «Entonces Pedro le dijo: nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús respondió: «Os aseguro que ninguno que haya dejado casa, hermanos o hermanas, padre o madre, esposa o hijos o heredades por causa de mí y del Evangelio, dejará de recibir 100 tantos ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y heredades, con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos y últimos primeros». Y si regresamos al versículo 27, dice: «Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, para Dios no, para Dios todo es posible». Amén, ¿verdad? Confiemos en las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir a Lucas capítulo 14, verso 26. 14, verso 26.
Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre y a su madre, a su esposa e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Nuevamente aquí lo recalca, ¿verdad? Y vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 2, versículos 15 y 17. Primera de Juan 2, versículos 15 y 17. Dice: no améis al mundo ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo y sus deseos se pasan, en cambio, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén, ¿verdad? Es decir, todas las cosas que hay en este mundo, pues son pasajeras. Sin embargo, lo que nos ofrece nuestro Dios es para siempre. Una vida llena de tantas sorpresas, de tanta felicidad, que nuestra mente finita no puede comprender lo que en ese lugar hay. Sin embargo, Dios nos lo promete y ojalá que cada uno de nosotros podamos ser acreedores a todas esas bendiciones. El joven, su aserto de que había guardado la ley de Dios, pues era falso. No podía guardar los mandamientos de Dios mientras el mundo ocupaba el primer lugar en sus afectos. Y nuevamente el espíritu de profecía nos menciona lo siguiente: lo único que nos permite obtener una comprensión más perfecta de la verdad consiste en que mantengamos nuestro corazón enternecido y sojuzgado por el Espíritu de Cristo. El alma debe ser limpiada de la vanidad y el orgullo y vaciada de todo lo que la domina, y Cristo debe ser sincronizado en ella. Vamos a ir a Lucas capítulo 12, versículos 32 y 34. Lucas 12, 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejecen, tesoros en el cielo que no se agota, donde no hay ladrón que llega ni polilla que corroe. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Esté ceñida vuestra cintura y vuestras lámparas encendidas. La mejor inversión, que si nosotros somos buenos o nos gusta la inversión, pues aquí lo vemos en el ejemplo del joven, que le dijo: vende todo lo que tienes, dalo, ¿y qué dice? Y tendrás tesoros. ¿En dónde? En el cielo, ¿verdad? Entonces, es una forma de invertir los bienes que Dios nos ha confiado, y que verdaderamente amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero amando primeramente al Señor antes que nosotros, porque entonces ahí ya estamos sembrando el egoísmo, y eso es lo que el Señor no quiere que sembremos en nuestro corazón. En la expresión ven y sígueme, a veces nosotros somos tan condicionantes con Dios, porque decimos: si me das esto, entonces voy a hacer esto por ti, o te voy a seguir, o voy a creer. Señor, dame esto y con esto yo te voy a ser fiel, o te prometo que voy a hacer esto, voy a hacer un pacto contigo. Pero no esperemos que hagamos eso. No esperemos, no tengamos en nuestro corazón ese pensamiento, porque Dios ya ha hecho mucho por nosotros. ¿Qué estamos esperando para darle ahora a nosotros respuesta del Señor? Respuestas positivas, que verdaderamente expresen que nosotros tenemos amor a nuestro Dios. Vayamos a Dios tal y como estamos. Hoy es el día. ¿Qué estamos esperando?
Únicamente aquellos que llegan a ser colaboradores con Cristo y digan, Señor, todo lo que tengo y soy te pertenecen, serán reconocidos como hijos e hijas de Dios. Los bienes que le habían sido confiados al joven era para demostrar como fiel mayordomo en beneficio a los menesterosos. Claro está que los dones que recibía eran pues de parte de nuestro Dios, porque todo lo que hay aquí, todo lo que tenemos, pues no es nuestro, es de nuestro Dios. Y es la prueba para el joven de que todo lo que él le había brindado era para mostrarse a nuestro Dios como un siervo fiel, un mayordomo que supiera administrar sabiamente los recursos que le había brindado. Sin embargo, pues no fue así. Y pasa lo mismo con nosotros. Nosotros tenemos talentos, pero ¿será que esos dones los estamos utilizando para la obra de nuestro Dios o para nuestro propio beneficio? En la siguiente diapositiva nos muestra lo siguiente en deseo de todas las gentes. Muchos habían sido impresionados y persuadidos, pero no habían obrado de acuerdo a sus convicciones. Ya no eran contados entre los partidarios de Cristo. Así muchos rechazan la verdad que hubiera tenido como resultado la salvación de su alma. Vamos a ir a Apocalipsis 3, un versículo muy conocido, versículo 20 de Apocalipsis 3. Apocalipsis 3, 20 y 21. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a su casa y cenaré con él y él conmigo. El que venza le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Dice lo siguiente en deseo de todas las gentes. Toda amonestación, reprensión y súplica de la palabra de Dios o de sus mensajeros es un llamamiento a la puerta del corazón. Es la voz de Jesús que procura entrada. Con cada llamamiento desoído se debilita la inclinación a abrir. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, atención con esto. Si hoy son despreciadas las impresiones del Espíritu Santo, mañana no serán tan fuertes. El Espíritu Santo llega a nuestras vidas o a nuestro diario vivir con lecciones importantes y nos amonesta, nos reprende y nos dice, es momento que hagas esto o que dejes de hacer el otro. Y si nosotros no reconocemos que el Espíritu Santo nos está hablando, existe un rechazamiento. Y entonces, la siguiente vez, o sea, nos puede hablar el Señor 1, 2, 3 veces, a lo mejor, pero ya después, ya no, porque hemos cerrado las puertas de nuestro corazón y le hemos respondido que no. Y entonces eso puede pasar en nuestra vida. Si nosotros queremos una respuesta, la vamos a tener. Pero ¿será que nosotros vamos a aceptar lo que Dios nos está encomendando? El corazón se vuelve menos sensible y cae en una peligrosa inconsistencia en cuanto a lo breve de la vida frente a la gran eternidad venidera. Nuestra condenación en el juicio no se deberá al hecho de que hayamos estado en el error, sino al hecho de haber descuidado las oportunidades enviadas por el cielo para que aprendiésemos lo que es la verdad. No estamos en el error como para poner de pretexto de que no sabíamos. Entonces viene un juicio. ¿Queremos tener la vida eterna? Quizá ya hemos tenido la respuesta o la tendremos. Sin embargo, tenemos un deber para con Dios y pues ese deber ya está, pues ya lo tenemos que emplear
para nuestro Dios, pero ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? Preguntemos al Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Que el Señor les bendiga en esta noche.